¿Quiénes eran realmente los Reyes Magos? ¿Sabios astrónomos o profetas de lo invisible? Viajaron desde tierras lejanas. No por curiosidad, sino por un susurro divino que ardía en sus corazones. Guiados por una estrella, desafiaron desiertos, reinos y el miedo. No llegaron a un palacio. No encontraron oro. Entregaron el suyo. Y al postrarse ante un niño, cambiaron la historia para siempre. Este no es un cuento. Es el legado de los que se atreven a buscar. Y si el cielo pudiera hablar, ¿qué secretos nos revelaría sobre el nacimiento del rey más grande de la historia? El firmamento callaba. El mundo seguía su curso, ignorando el momento. Pero los cielos no pueden guardar silencio para siempre. Y cuando llegó la hora señalada por Dios, cuando se cumplió el tiempo profético, el cielo habló. Pero no con voz de trueno. No con relámpagos ni ángeles visibles, sino con una señal silenciosa. Una estrella. Vía Láctea, el mensaje de los cielos. No era cualquier estrella. Su luz no seguía las leyes normales. Brillaba con propósito. Se desplazaba con intención. Resplandecía como si llevara en su fulgor un mensaje eterno. No hablaba con palabras, pero su resplandor parecía susurrar. El rey ha nacido. Y el cielo ha venido a anunciarlo. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1. Pero en la tierra, la mayoría dormía. Jerusalén, la ciudad del gran rey, dormía. Roma, el imperio del momento, dormía. Solo unos pocos sabios, en tierras lejanas, miraban hacia lo alto y entendieron lo que nadie más estaba viendo. Sabios del Oriente, guardianes de la esperanza profética, vivían en el Oriente. Sabios, estudiosos, observadores del cielo. Eran hombres de ciencia, pero también de fe. No eran parte del pueblo de Israel, pero en sus bibliotecas habían conservado escrituras antiguas. Profecías que hablaban de un pueblo, de un linaje, y de un Mesías que habría de nacer. Uno de ellos, de avanzada edad, desenrolló un pergamino milenario. Lo había heredado de su maestro, y este de otro antes que él. Sus ojos se humedecieron al leer en voz baja. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel. Números 24:17. Una profecía escrita más de 1000 años antes. Hablando de una estrella que anunciaría a un rey. No podían ignorar el resplandor que veían en el cielo. Esa estrella era real. Y la profecía también. Pergamino, las cuentas de los profetas. Otro de los sabios abrió un segundo rollo. Más críptico, más enigmático. Pero con números que venían resonando desde hacía siglos. Era el libro de Daniel. Aquel profeta hebreo que había vivido en Babilonia. Y que había ganado el respeto de reyes. Por su sabiduría celestial. Daniel había dejado profecías exactas. Fechas contadas con precisión. Y una promesa. Desde la orden para restaurar Jerusalén. Hasta el Mesías príncipe. Daniel 9:25. Los sabios comenzaron a calcular. Y algo estremecedor ocurrió. El tiempo era ahora. Todo coincidía. La estrella. La profecía. Las cuentas. Era imposible no actuar. Fuego, la chispa del llamado. Una reunión ocurrió esa misma noche. Los tres más sabios se miraron en silencio. La llama en sus lámparas no brillaba tanto como la de sus corazones. ¿Lo creen?
Preguntó uno. Con todo el alma. Respondió otro. Entonces tomaron una decisión irreversible. Partir. No sabían con certeza dónde los llevaría la estrella. No conocían el nombre de la madre, ni la ciudad exacta. Pero sabían algo más importante. Dios estaba guiando. Y eso era suficiente. Preparativos para lo invisible. ¿Qué llevas contigo? ¿Cuándo estás por encontrarte con el Rey del Universo? No empacaron armas. No reunieron soldados. No prepararon discursos. Prepararon ofrendas. No para presumir, sino para postrarse. Cada uno escogió un presente con valor eterno. Oro, porque sabían que el niño era rey. Incienso, porque reconocían que era Dios. Mirra, porque sabían que nacería para morir. Ellos no iban a mirar. Iban a adorar. Destellos la estrella como guía. Y entonces comenzó el viaje. Cada noche, la estrella seguía brillando. Constante. Serena. Moviéndose. Como si una mano celestial la empujara suavemente. Por encima de los desiertos y los valles. Diciendo sin palabras. Síganme. Y los llevaré hasta el Salvador. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová. Y sobre ti será vista su gloria. Isaías 60, 2. Camello el viaje de la fe. Los días eran duros. El calor, implacable. Las noches, heladas. Pero sus corazones ardían. Porque cuando uno es guiado por Dios, el cansancio no detiene la esperanza. Cada paso era una declaración de fe. No sabían cuánto tardarían, ni a quién encontrarían. Pero sabían que algo eterno estaba ocurriendo. Y esa certeza era más poderosa que el miedo. Vela el mundo dormido, mientras el cielo canta. Mientras ellos avanzaban, el resto del mundo seguía dormido. El Imperio Romano no sabía nada. Los escribas de Jerusalén estaban ocupados en rituales. Los comerciantes pensaban en el mercado. Pero en el silencio de la noche, 3 sabios caminaban hacia lo invisible, siguiendo una luz que pocos entendían. Porque a veces, la fe verdadera no es hacer grandes cosas. Es simplemente obedecer una señal. Cuando todos los demás la ignoran. La historia no comenzó en un palacio, ni en un templo. Comenzó con una estrella. Con un grupo de sabios que supieron escuchar al cielo. Cuando la tierra guardaba silencio. No tenían respuestas. Solo una señal. No sabían a dónde llegarían. Pero sabían que Dios los estaba guiando. Y eso era suficiente. Porque cuando Dios decide hablar, no siempre lo hace con palabras. A veces, simplemente, enciende una estrella. ¿Qué impulsa a un hombre a dejarlo todo, solo por seguir una luz que no promete nada, excepto verdad? No fue una orden del emperador. No fue una visión con instrucciones detalladas. No fue un ángel que gritara desde el cielo. Fue una señal. Y un susurro en el alma. Una estrella se levantó sobre el oriente. Y con ella, una inquietud profunda nació en sus corazones. Esa inquietud tenía nombre. Llamado. Y cuando Dios llama, no lo hace para llenar la mente, sino para despertar el alma. Globo terráqueo con Europa y África, una vida cómoda, pero incompleta. Los sabios del Oriente no eran hombres sin propósito. Eran conocidos, respetados, prósperos. Vivían entre palacios, academias y pergaminos. Tenían conocimiento, sabiduría y seguridad.
Pero cuando la estrella apareció, algo dentro de ellos hizo temblar todo eso. Porque hay verdades que ningún libro puede explicar. Hay llamadas que ninguna posición puede ignorar. La luz no solo brillaba en el cielo. Comenzó a iluminar sus corazones. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Isaías 60:1. Y entendieron. No se trata de lo que sabían, sino de a quien estaban por conocer. Báscula el peso de la decisión. Seguir aquella estrella. No era un simple viaje. Era una renuncia. Renunciar a sus rutinas. A su reputación. A su lugar en el mundo. ¿Qué pensarían los demás? ¿Dejarás tu estatus por una estrella? ¿Abandonarás tus discípulos por un rumor? ¿Seguirás una luz sin garantías? Pero sus corazones ya habían dicho sí. Antes de empacar, ya habían salido. Porque el verdadero llamado no comienza en los pies. Comienza en el alma. Y cuando Dios llama, no grita. Solo susurra. Y espera obediencia. Recordando el legado de Daniel. Uno de ellos volvió a la biblioteca más antigua del reino. Allí, bajo polvo y silencios, se encontraba el legado de Daniel. El profeta hebreo que siglos atrás había transformado naciones sin espada. Daniel no solo predijo imperios. Predijo al ungido. Sabe, pues, y entiende. Daniel 9:25. Y ellos entendieron. No estaban siguiendo una estrella. Estaban respondiendo a una promesa. La promesa de que un rey nacería. Un rey distinto a todos los que la tierra había conocido. No un tirano. No un político. Sino el Hijo del Altísimo. Escudo el riesgo. El camino no era seguro. No había caravanas reales. Ni mapas exactos. Ni protección imperial. Solo una estrella. Y fe. Decidieron reunir todo lo necesario. Agua, alimentos, animales, sirvientes fieles. Y los regalos. Oro. Incienso. Mirra. No como símbolo de riqueza, sino como profecía viviente. El oro decía, Él es Rey. El incienso decía, Él es Dios. La mirra susurraba, Él morirá, pero vencerá. Estrella fugaz, cuando la luz te llama, no puedes quedarte. La noche antes de partir, ninguno durmió. Cada uno miró al cielo desde su habitación. Y la estrella aún brillaba. Firme. Constante. Como si dijera: estoy aquí. Pero el rey está más allá. Sígueme. Y al amanecer, no hubo más palabras. Solo pasos. Pasos de obediencia. Pasos de abandono del confort. Pasos hacia lo eterno. Camello la primera milla. El primer día fue el más simbólico. No fue largo, pero fue sagrado. Cada paso significaba un corte con el pasado. Una declaración espiritual. Ya no pertenezco a este mundo. Estoy en camino a lo eterno. Y mientras avanzaban, la estrella los guiaba sin hablar. Porque cuando Dios quiere que confíes, a veces no explica. Solo guía. Y lo que necesitas no es información. Es dirección. Tienda de campaña: la incomodidad del camino. Pronto llegaron las primeras pruebas. Calor. Fatiga. Animales rebeldes. Desierto interminable. Y las dudas empezaron a susurrar. ¿Y si es una ilusión? ¿Y si no llegamos nunca? ¿Y si no hay nadie allá? Pero la estrella seguía. Brillaba con más fuerza, cuanto más difícil era el camino. Y eso es lo que Dios hace. Él no te promete facilidad, pero te asegura su presencia. El fuego en el corazón.
Cada noche, alrededor del fuego, los sabios hablaban. No de política. No de negocios. Sino de las Escrituras. Leían Isaías, Números, los Salmos. Y todo apuntaba a lo mismo. Un Mesías. Un niño. Un Salvador. Porque un niño nos es nacido. Hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro. Isaías 9:6. No sabían su nombre. Pero sabían su esencia. Y eso bastaba. Libro abierto el alma que se transforma al obedecer. A medida que pasaban los días. Algo ocurrió en ellos. Ya no eran solo sabios. Se estaban convirtiendo en adoradores. No buscaban respuestas. Buscaban presencia. No querían conocer más cosas. Querían conocer a alguien. El viaje los estaba transformando. No porque llegaban rápido, sino porque cada paso los hacía más humildes, más conscientes de su pequeñez, y más hambrientos de verdad. Dios no llama a los sabios porque son sabios, ni a los fuertes porque son fuertes. Llama a los dispuestos, a los que están listos para dejar todo, por algo eterno. Ellos no sabían cuánto tardaría el viaje, ni cómo sería el rey, ni cómo sería recibido. Solo sabían una cosa. La estrella brillaba. Y eso era razón suficiente para salir. Y así comienza toda verdadera transformación. No cuando Dios te lo explica todo, sino cuando te llama. Y tú simplemente respondes. ¿Qué ocurre en el alma cuando caminas obedeciendo a Dios sin saber cuándo ni dónde terminará el camino? El viaje ya había comenzado. Pero los días siguientes revelarían algo más profundo que la distancia. El viaje no era solo hacia Belén. Era hacia el interior del alma. Amanecer sobre las montañas desiertos que revelan. Atravesaron montañas antiguas. Pasaron por rutas olvidadas por imperios. Y cruzaron desiertos que silenciaban incluso al orgullo más grande. El paisaje no tenía belleza aparente. Solo arena, rocas, y cielo. Mucho cielo. Pero en ese vacío, el alma comenzaba a escuchar cosas que antes no oía. Porque el desierto tiene una voz propia. No grita. No entretiene. Solo revela. Camello cuando las fuerzas no bastan. Hubo días en que los camellos no querían avanzar. El calor era insoportable. Los sirvientes murmuraban. Los recursos comenzaban a disminuir. Y los sabios se preguntaban. ¿Acaso este no era el camino de Dios? ¿Por qué se hace cada vez más difícil? Pero justo cuando parecía que no podrían más, la estrella reaparecía al anochecer. Más brillante que nunca. No hablaba. Pero su presencia decía todo. Sigan. No han sido abandonados. Recordando a los que caminaron antes. Uno de ellos, al borde del desaliento, recordó a Abraham. Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Pero nunca le dijo exactamente a dónde iría. Solo le dio una promesa. Y la promesa era suficiente. Ellos se dieron cuenta. Estaban caminando como lo hicieron los patriarcas. No con garantías, sino con fe. No con mapas, sino con dirección espiritual. Libro abierto Ecos del Éxodo. En la noche, uno de los sabios recordó en voz alta. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube. Y de noche en una columna de fuego. Éxodo 13:21. La estrella. Era su columna de fuego. Una guía sobrenatural. No dada a todo el mundo, sino solo a los que estaban dispuestos a obedecer sin condiciones. Y comprendieron algo esencial. Cuando caminas por los antiguos caminos, Dios camina contigo.
Los lugares sin nombre también tienen propósito. Pasaron por pueblos donde nadie sabía nada. Donde nadie hablaba su idioma. Donde ni siquiera entendían por qué viajaban. Y eso los humilló. Porque la sabiduría humana no te hace comprensible para todos. A veces, ser guiado por Dios te hace parecer loco ante los ojos del mundo. Pero entre cada parada, la estrella seguía presente. Como un pacto silencioso. No están solos. La noche más larga. Hubo una noche en la que la estrella no apareció. El cielo estaba nublado. El desierto parecía eterno. El fuego en sus corazones casi se apagaba. Esa noche, ninguno habló. Solo se sentaron en silencio, mirando el cielo vacío. Y en ese silencio, Dios les habló de otra manera. No con luz, sino con quietud. No con señales, sino con memoria. Recordaron lo que Él ya había hecho. Lo que habían leído. Lo que habían sentido al salir. Y esa memoria fue suficiente para no detenerse. Porque cuando Dios se calla, el justo aún camina por fe. Fuego la reaparición milagrosa. A la mañana siguiente, cuando aún no amanecía del todo, uno de ellos despertó y gritó: La estrella ha vuelto. Y allí estaba. Brillante. Majestuosa. En el mismo lugar del cielo donde la habían visto por primera vez. Y con esa luz, también volvió el gozo. No hay mayor alegría que cuando Dios te confirma que aún estás en el camino correcto. Parque Nacional Visiones en el Camino. Esa noche, al dormir, uno de los sabios tuvo un sueño. En él, veía una figura envuelta en luz. Sentada en un trono humilde. Con una corona que brillaba no por oro, sino por gloria. Y escuchó una voz que decía: Este es el príncipe de paz. Aquel a quien estás por adorar. Despertó temblando. Y supo que no estaban buscando solo a un rey terrenal. Estaban por encontrarse con el Hijo del Dios viviente. Flechas antihorarias. El alma va cambiando con cada paso. Lo que comenzó como un viaje físico se había vuelto una peregrinación espiritual. Ya no eran los mismos hombres que habían salido del oriente. Ahora, sus corazones eran más blandos. Su orgullo, más bajo. Su deseo, más puro. Y eso es lo que Dios hace en el camino. No te lleva directo al destino. Te transforma durante la travesía. Caminar con Dios no es solo llegar. Es ser cambiado mientras avanzas. Los Reyes Magos aún no habían visto al niño. Pero ya estaban siendo moldeados por la obediencia. Dios no tenía prisa. Él los estaba preparando. No solo para ver al Rey, sino para reconocerlo. Y ese tipo de visión solo se obtiene caminando por fe. ¿Qué ocurre cuando la verdad celestial se encuentra con el poder humano? El viaje de los sabios no solo era físico, sino espiritual. Cada paso los había despojado de orgullo. Cada noche los había entrenado en obediencia. Pero ahora, llegaban a un lugar que no esperaba ser confrontado. Jerusalén. La ciudad del gran rey. La ciudad que debería haber estado esperando al Mesías. La que leía las Escrituras. La que encendía los candelabros en su templo sagrado. ¿Pero qué ahora? Estaba ciega. Paisaje urbano entrando por las puertas del silencio. Los sabios llegaron con su caravana. No era una entrada triunfal. Pero tampoco era discreta. Camellos adornados. Ropas orientales. Tesoros custodiados. La ciudad se inquietó. ¿Quiénes eran estos hombres? ¿Por qué venían de tan lejos? ¿Y por qué preguntaban por un rey?
Las calles murmuraban. Los rumores subían como el humo de un incienso extraño. Y entonces, las palabras que los sabios pronunciaron sacudieron la estabilidad del trono. ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Y venimos a adorarle. Mateo 2:2. Corona un rey perturbado por un niño. Herodes oyó aquellas palabras. Y su corazón se estremeció. No de gozo, sino de miedo. Era rey, pero no legítimo. Era idumeo. Gobernaba por concesión romana. Su poder no venía de Dios, sino de la política. Y lo sabía. Por eso, al oír hablar de un rey nacido, de un rey profetizado, su alma tembló. Porque el verdadero poder siempre se siente amenazado por el propósito divino. Oyendo esto el rey Herodes se turbó. Y toda Jerusalén con él. Mateo 2:3. Pergaminos sabían, pero no buscaron. Herodes convocó a los escribas, a los sabios del templo, a los que sabían la Torá de memoria. Les preguntó: ¿dónde habría de nacer el Cristo? Y ellos respondieron sin dudar: en Belén de Judea. Porque así está escrito por el profeta. Mateo 2:5-6. Sabían la respuesta. Tenían el conocimiento, pero no el deseo. Jerusalén tenía la información, pero no tenía la fe. Los escribas podían recitar el versículo, pero no caminaron 5 millas para ver al Salvador. Cara resignada el conocimiento sin obediencia. Y ese fue uno de los momentos más tristes de toda la historia. Los líderes religiosos no se movieron. Ni una lágrima, ni una ofrenda, ni un corazón temblando ante la posibilidad de que el Mesías estuviera ya entre ellos. Porque el conocimiento sin obediencia es ceguera disfrazada de sabiduría. Mientras los sabios del oriente venían de cientos de kilómetros, con el alma encendida, los guardianes del templo se quedaron sentados. La astucia del impostor. Herodes ocultó su miedo. Lo disfrazó de religiosidad. Sonrió. Y con falsa piedad, les dijo a los sabios: vayan a Belén. Averigüen diligentemente sobre el niño. Y cuando lo hallen, háganmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Mateo 2:8. Pero en su interior, el plan era otro. Quería destruir al niño, apagar la profecía, matar la promesa. Porque así actúa el espíritu de Herodes. No quiere la verdad. Quiere control. Fuego luz entre tinieblas. Los sabios salieron de Jerusalén confundidos. Habían esperado encontrar adoración, pero encontraron miedo. Habían esperado corazones expectantes, pero hallaron indiferencia. Y por un momento, la duda susurró en sus corazones. ¿Será que hemos interpretado mal la señal? ¿Por qué los que deberían saberlo no reaccionan? Pero entonces ocurrió algo milagroso. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente. Iba delante de ellos. Hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Mateo 2:9. La estrella volvió. Brilló sobre ellos como una respuesta desde el cielo. Porque cuando la tierra te confunde, Dios vuelve a hablar. Persona levantando ambas manos en señal de celebración. Jerusalén, símbolo de religiosidad sin revelación. Este momento quedó grabado en los corazones de los sabios. Jerusalén tenía el templo, pero no tenía hambre. Tenía sacerdotes, pero no tenía adoración. Tenía las escrituras, pero no reconocía al autor que venía a cumplirlas. Y esa es una advertencia para todas las generaciones.
Puedes estar cerca del templo y lejos del rey. Báscula. Dos reyes, dos reacciones. Herodes temblaba ante la profecía. Los sabios temblaban de reverencia. Herodes quería apagar la luz. Ellos la querían seguir hasta el final. Herodes preguntaba con engaño. Ellos preguntaban con anhelo. Uno gobernaba por miedo. Los otros caminaban por fe. Vela el alma del adorador. A pesar de la tensión, los sabios no se desviaron. No regresaron a sus tierras. No aceptaron quedarse en Jerusalén. Sabían que no había vuelta atrás. Porque la estrella les había llevado demasiado lejos, como para detenerse justo antes del milagro. Y eso es lo que define a los verdaderos adoradores. No buscan conveniencia. Buscan presencia. No se conforman con teorías. Quieren ver al rey con sus propios ojos. Jerusalén representó la religiosidad sin pasión. El conocimiento sin hambre. La tradición sin búsqueda. Pero los sabios representaron la fe que no necesita entenderlo todo para obedecerlo todo. Y cuando la religión falla, la revelación avanza. Porque Dios no se detiene por la indiferencia de los que tienen títulos. Él sigue guiando a los que tienen corazones sencillos. Y así, dejando atrás el palacio del miedo, los sabios volvieron a mirar al cielo. Y la estrella les mostró el camino. ¿De qué sirve saber la verdad, si no estás dispuesto a caminar hacia ella? Jerusalén se quedó atrás. Los muros se desvanecían en el horizonte. Pero lo que ocurrió allí seguía resonando en la conciencia de los sabios. No por lo que vieron, sino por lo que no vieron. No hubo procesión. No hubo sacerdotes corriendo a Belén. No hubo cánticos. Ni siquiera un solo escriba dispuesto a seguirlos. Solo ellos. Y la estrella. Edificio clásico, conocimiento sin movimiento. Los sabios venían del oriente. De tierras lejanas. Donde las escrituras eran reliquias. Tesoros antiguos traídos por exiliados hebreos. Ellos las estudiaban como quien cuida fuego sagrado. Con respeto. Con esperanza. Con sed. Pero en Jerusalén, donde las escrituras eran pan diario, nadie se movió. Y eso los impactó más que cualquier desierto. Pergamino, memoria, sin reverencia. En la corte de Herodes, los escribas citaron con rapidez. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña, porque de ti saldrá un guía. Mateo 2:6 / Miqueas 5:2. Las palabras estaban en sus labios, pero no en sus corazones. Era conocimiento sin expectación. Verdad sin urgencia. Profecía sin hambre. Los sabios del Oriente comenzaron a comprender una lección profunda. Tener la palabra no garantiza tener pasión. Y saber las profecías no significa que estás despierto espiritualmente. Cara pensativa, ¿cómo es posible? Esa fue la gran pregunta que los acompañó durante horas de camino. ¿Cómo es posible que ellos, con todo su acceso, no se movieran? ¿Cómo es que nadie más reconoció la estrella? ¿Acaso no estaban esperando al Mesías? Y mientras caminaban, uno de ellos, el más anciano, dijo: porque cuando la familiaridad reemplaza la fe, la luz deja de sorprender. El privilegio que se enfría. Los escribas tenían todo. La Torá, el templo, la historia, la promesa, la genealogía, la profecía. Pero habían perdido lo más importante: la sed. Y cuando el alma pierde la sed, la palabra se convierte en rutina. Las promesas se vuelven clichés. Y el rey. Una historia para contar.
no una realidad para buscar. Vela el peligro de la religión sin revelación. Los sabios vieron lo que la religión no vio. Porque la religión puede dar forma, pero solo la revelación da dirección. La religión puede memorizar, pero solo el fuego interior mueve los pies. Ellos, siendo extranjeros, siendo hombres de otra cultura, no tenían altar en Jerusalén, pero tenían algo que nadie allí mostró. Anhelo. Reflexión en el camino. Esa noche, en medio del camino a Belén, sentados alrededor del fuego, los sabios hablaron con lágrimas en los ojos. Uno de ellos dijo: nosotros hemos recorrido más de 1000 kilómetros. Y ellos no caminaron 5. Otro susurró: ¿será que Dios ha escondido estas cosas de los sabios de este mundo y las ha revelado a corazones hambrientos? Y recordaron las palabras de los salmos: bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Salmo 119, 2. Flor marchita cuando el corazón se endurece. Los sabios entendieron que el problema no era ignorancia, sino indiferencia. No era falta de información. Era exceso de orgullo. La mente sabía, pero el corazón no se inclinaba. Y eso es más peligroso que cualquier error doctrinal. Porque el alma que no se postra, aunque lo sepa todo, está lejos del reino. Vía láctea el corazón del verdadero buscador. En contraste, los sabios no sabían todo. No tenían todos los textos. No hablaban el idioma de Israel perfectamente. Pero tenían algo que atraía al cielo: humildad y hambre. Y eso basta para que Dios abra el camino. Porque no son los más eruditos los que ven al rey, sino los que están dispuestos a dejarlo todo para encontrarlo. Libro abierto, un eco profético. En ese tramo del viaje, recordaron a otro que caminó siglos antes: Eliseo. Cuando Elías fue llevado al cielo, los hijos de los profetas sabían lo que pasaría. Pero solo Eliseo lo siguió. Los otros lo sabían, pero no lo vivieron. Y ahora, siglos después, el patrón se repetía. Los escribas sabían, pero se quedaron. Los sabios caminaron, y por eso serían testigos. La estrella como recompensa. La noche caía de nuevo. Y la estrella, fiel como siempre, los seguía guiando. No brillaba por casualidad. No flotaba como adorno celestial. Brillaba como recompensa. Porque cuando un corazón obedece sin condiciones, Dios se encarga de confirmar el camino. El alma que se postra sin haber visto. Los sabios aún no habían llegado. Aún no habían visto al niño, ni a María, ni a José. Pero en sus corazones ya estaban adorando. Porque la verdadera adoración no comienza al ver al rey. Comienza cuando decides caminar hacia él. La gran tragedia de Jerusalén no fue Herodes. Fue su indiferencia. Fue tener la verdad, pero no moverse hacia ella. Fue saber, pero no buscar. Y esa es una advertencia para todas las generaciones. Porque no basta con conocer las Escrituras. Si tu corazón no se inclina ante el Dios que las escribió. Mientras los sabios seguían su viaje, la ciudad santa dormía. Pero el cielo seguía brillando sobre los que buscan con sinceridad. Y si la señal que estás esperando no aparece antes del paso de fe, sino justo después. Los sabios habían salido de Jerusalén. Sin compañía. Sin escolta. Sin apoyo religioso. Pero con algo que nadie en esa ciudad poseía: la fe para seguir caminando. Habían escuchado profecías. Habían visto el silencio de los líderes.
Habían sentido el engaño en la voz de Herodes. Pero ahora estaban otra vez solos con Dios. Y ese es el mejor lugar para ser guiado. Vía Láctea, la estrella reaparece. La noche comenzaba a envolver el camino. Las sombras avanzaban. Y con ellas, la tensión silenciosa. No sabían cuánto faltaba. No tenían certeza del destino exacto. Solo sabían que iban en la dirección correcta. Y entonces, algo ocurrió. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente. Iba delante de ellos. Hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Mateo 2:9. La estrella volvió. No como adorno. No como símbolo. Sino como guía viva. Estrella fugaz no fue una ilusión. Lo primero que sintieron fue gozo. Incontenible. No estaban locos. No estaban siguiendo un mito. Dios había confirmado el camino. Y eso es lo que Él hace con los que perseveran. No siempre da señales al principio. Pero las da en el punto exacto. Cuando el alma está madura para recibirla. Libro abierto, un recuerdo del Éxodo. Uno de los sabios dijo en voz baja: ¿recuerdan cómo el pueblo de Israel fue guiado por el desierto? Una nube de día. Una columna de fuego en la noche. Esto es igual. No una nube. No fuego. Pero sí una luz. Y una promesa. Yo soy el Señor tu Dios, que te enseña lo que te conviene. Que te guía por el camino en que debes andar. Isaías 48:17. Ellos entendieron. No solo estaban siendo guiados geográficamente, sino espiritualmente. La dirección exacta. La estrella no brilló de manera general. No se movió sin sentido. No se quedó estática en el firmamento. Se detuvo. Y ese detalle lo cambió todo. No sobre el palacio. No sobre el templo. Sino sobre un lugar sencillo. Un hogar humilde. Una casa de provincia. En Belén. Casa Belén, como fue profetizado. Y la palabra se confirmó una vez más. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Miqueas 5:2. Una aldea olvidada por muchos. Insignificante a los ojos del imperio. Pero escogida por Dios. Y allí, la estrella se detuvo. Como quien dice: aquí está el final del viaje. Y el principio de una nueva eternidad. Llorando a gritos emoción santa. Los sabios bajaron de sus camellos. Sus piernas temblaban. No por cansancio, sino por reverencia. Habían cruzado desiertos. Superado burlas. Soportado silencio celestial. Resistido la religiosidad muerta. Y ahora estaban a metros del cumplimiento. Y lo sabían. Estaban por mirar al Hijo del Altísimo. Símbolo de luna creciente, el cielo acompañaba. El viento se detuvo. El cielo parecía contener el aliento. Hasta los animales quedaron en silencio. Había un susurro invisible en el ambiente. Lo que está a punto de ocurrir es sagrado. Postrados antes de entrar. Pero antes de tocar la puerta, los sabios hicieron algo inesperado. Se postraron. Allí mismo. En el polvo. Bajo la estrella. No habían visto aún al niño. Pero su alma ya lo reconocía como rey. Y eso es lo que hace el verdadero buscador. Adora antes de recibir. Adora incluso sin ver. Adora porque su corazón ya ha sido conquistado. Regalo preparando los regalos. Luego, con manos temblorosas, sacaron sus cofres.
el oro, el incienso, la mirra. No como muestra de poder, sino como declaración espiritual. El oro, para el rey. El incienso, para Dios. La mirra, para el Redentor que moriría. Sus regalos no eran adornos. Eran profecías envueltas. Nube de pensamiento, la espera termina. Y entonces llamaron a la puerta. Una figura humilde los recibió. María. Joven, serena, llena de una paz inexplicable. Ella no se sorprendió al verlos. Como si el cielo ya le hubiera susurrado que vendrían. Los hizo pasar. Y allí, en medio de un espacio sencillo, rodeado de lo cotidiano, estaba él. Bebé, el niño eterno. Un niño. Pero no uno común. No había corona visible. Ni ejército. Ni trono. Pero en su presencia, el alma reconocía el reino. Sus ojos cerrados aún. Su respiración tranquila. Y, sin embargo, toda la gloria de Dios habitaba en él. Y aquel Verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Persona levantando ambas manos en señal de celebración, la adoración más profunda. Los sabios no hablaron. Ninguno necesitó confirmar nada. Sus rodillas se doblaron. Sus lágrimas cayeron. Sus cofres se abrieron. No era un acto político. Ni una cortesía cultural. Era adoración. Pura. Silenciosa. Reverente. Porque quien ha caminado tanto para ver la gloria, no puede contenerse al encontrarla. Paloma, silencio que habla. María observaba en silencio. José, firme y asombrado. El niño, tranquilo en su cuna. Y los sabios, en total rendición. No preguntaron. No exigieron. No debatieron. Solo se inclinaron. Y adoraron. Estrella brillante, la estrella cumplió su propósito. Y allí terminó su labor. La estrella se detuvo sobre el cumplimiento. Y luego desapareció. No porque falló, sino porque ya había guiado al alma hasta el punto de encuentro. Porque cuando encuentras a Jesús, ya no necesitas señal. Solo necesitas obediencia. Dios no guía con mapas. Guía con señales que aparecen en el momento perfecto. No siempre al principio. No siempre cuando quieres. Pero sí, cuando más lo necesitas. Y cuando obedeces sin ver. Cuando caminas sin entender. Cuando adoras antes de recibir. La estrella vuelve. Y te lleva directo a Cristo. Y ese es el mayor destino al que cualquier alma puede llegar. ¿Qué hace Dios cuando has adorado con todo tu corazón, pero aún no ha terminado el peligro? Los sabios habían llegado. Habían visto al niño. Se habían postrado. Habían entregado sus tesoros. Todo parecía completo. El viaje. La estrella. La adoración. Y sin embargo, el cielo aún no estaba en silencio. Porque aunque la gloria había sido revelada, la historia aún no había terminado. Símbolo de luna creciente, la noche después del encuentro. Esa noche, tras la adoración, los sabios fueron hospedados en la misma aldea. No había fanfarria. No hubo celebraciones públicas. María los despidió con una sonrisa serena. José les agradeció con palabras sencillas. La humildad del entorno contradecía la magnitud del momento. Pero eso es lo que Dios hace. Oculta el tesoro más grande en el lugar más inesperado. Cama, un descanso merecido. Por primera vez en semanas, los sabios durmieron profundamente.
Sus cuerpos descansaban. Pero el cielo aún velaba. Porque cuando tú descansas en obediencia, Dios se encarga de lo que aún no ves. Y mientras sus cuerpos reposaban, Dios se movía en lo invisible. Nube de pensamiento, el sueño que cambió el rumbo. Uno de los sabios comenzó a soñar. Pero este no era un sueño común. No era producto del cansancio ni de la imaginación. Era una revelación divina. En el sueño, una figura envuelta en luz se le apareció. No gritaba. No amenazaba. Solo decía con claridad: no regresen a Herodes. Él no quiere adorar al niño. Quiere matarlo. Mateo 2:12, parafraseado. El sabio despertó con el corazón acelerado. Su rostro estaba empapado de sudor. Y en su alma, una urgencia profética. Símbolo de peligro, advertencia desde lo alto. Minutos después, los otros despertaron también. Uno a uno, con el mismo semblante. Dios les había hablado a todos. No en palabras humanas. No en discusión. Sino en sueños. En lo íntimo. En lo profundo. El lenguaje del cielo que no se puede confundir. Y todos entendieron. Herodes no era un aliado. Era una trampa. Herodes desenmascarado. Las palabras de cortesía. La sonrisa falsa. La supuesta devoción. Todo había sido un disfraz. Herodes no quería al Mesías. Quería eliminarlo. No podía tolerar un rey legítimo. Porque un corazón construido sobre el miedo no soporta la verdad. Y Dios, que todo lo ve, no permitiría que su plan fuera destruido. Vía Láctea, Dios aún guía, incluso después de la adoración. Ese momento reveló algo profundo. Dios no solo guía hasta el encuentro, también guía después del encuentro. Muchos creen que una vez se adora, el peligro desaparece. Pero a veces, el momento más sagrado viene acompañado del ataque más feroz. Y es ahí donde la obediencia debe continuar. Vías del tren, el desvío providencial. Los sabios comprendieron que no podían volver por el mismo camino. Debían regresar por otra ruta. Más larga. Más difícil. Más oculta. Pero no les importaba. La obediencia valía más que la comodidad. Y aunque ese nuevo camino no estaba en sus planes, era el camino que el cielo había elegido. Flechas antihorarias, una obediencia silenciosa. No anunciaron su decisión. No discutieron con soldados. No enviaron mensaje a Herodes. Solo obedecieron. En silencio. Con precisión. Con fe. Porque a veces, la obediencia más poderosa es la que se hace sin ruido. Dirección que solo viene de Dios. Aquella ruta no estaba en los mapas. No era comercial. No era común. Pero el mismo Dios que había movido una estrella, ahora movía sus pasos. Ya no necesitaban señales en el cielo. Tenían discernimiento en el alma. Pergamino, el cumplimiento invisible. Mientras ellos partían en secreto, el mundo seguía igual. Herodes no lo sabía. Jerusalén no reaccionaba. Roma no se enteraba. Pero en lo invisible, el plan de Dios avanzaba. Y eso es lo que hace la soberanía. Opera sin pedir permiso. Protege sin necesidad de ruido. Cumple sin necesidad de reconocimiento humano. Destellos cuando Dios te esconde. Dios no solo guía, también esconde. Esconde a los justos. Esconde los tesoros. Esconde a su Hijo. Porque el cielo sabe proteger lo que es sagrado. Y ahora, los sabios eran parte de esa estrategia. Hombres usados para una misión profética.
Adoradores convertidos en protectores del plan eterno. Escudo. María y José también reciben la advertencia. Mientras los sabios emprendían otra ruta, otra revelación ocurría. Dios habló también a José. Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Mateo 2:13. Porque lo que viene del cielo, el cielo también lo protege. Y el mismo Dios que había enviado a los sabios, ahora habría caminos de escape. Vía Láctea. El lenguaje silencioso de los sueños. ¿Por qué sueños? ¿Por qué no ángeles visibles o truenos del cielo? Porque hay momentos en los que Dios habla más fuerte, en silencio. El sueño no se discute, no se razona, se siente, se sabe. Y cuando Dios decide hablar así, el alma que lo conoce responde sin dudar. Una fe que sigue obedeciendo después del milagro. La mayoría cree que la fe es solo para alcanzar la promesa. Pero los sabios demostraron que la fe verdadera es la que obedece aún después del cumplimiento. No se quedaron en Belén. No fundaron templos. No esperaron gloria humana. Simplemente siguieron caminando, siguiendo al Dios que guía en sueños. Libro abierto. El eco profético de Isaías. Mientras avanzaban por la nueva ruta, uno de los sabios recitó en voz baja. Tus oídos oirán una palabra detrás de ti, que diga: este es el camino, andad por él. Isaías 30:21. Y comprendieron. Dios no solo guía a través de estrellas, también guía a través de susurros, de sueños, de advertencias, de caminos inesperados. Dios siempre protege lo que ha nacido de su voluntad. Y cuando el peligro se oculta detrás de rostros conocidos, el cielo responde con estrategias invisibles. A veces, te desviará. Otras, te esconderá. Y en ocasiones, hablará en lo profundo de tu espíritu. Pero su propósito jamás será frustrado. Los sabios no solo vieron al rey, también fueron testigos de cómo Dios cuida cada paso de su plan. Y mientras desaparecían por la ruta no trazada, el cielo sonreía en silencio. La obediencia había vuelto a vencer. ¿Qué ocurre cuando el poder humano intenta detener el plan eterno de Dios? Los sabios ya se habían ido. El niño, protegido en brazos de José, era conducido hacia Egipto. Y el cielo, en su providencia, había guiado a todos los justos, lejos de la tormenta que se aproximaba. Pero en Jerusalén, la serpiente despertaba. Corona Herodes, el trono tembloroso. En su palacio, Herodes esperaba noticias. Los sabios no regresaban. Los días pasaban. Su rostro, cada vez más tenso, ya no escondía su verdadera naturaleza. El rey, el llamado grande, estaba furioso. No era ira política. Era miedo disfrazado de autoridad. Un hombre que había edificado palacios, pero no podía soportar la idea de un niño rey. Fuego. La furia que nace del miedo. El orgullo de Herodes sangraba. Había sido burlado. No por un ejército, no por espías, sino por adoradores. Los sabios no regresaron. No cumplieron su palabra. Y él lo tomó como una traición. Pero en realidad, lo que lo hería no era la ausencia de informes. Era la presencia de una profecía que no podía controlar. El decreto más oscuro. Herodes reunió a sus soldados y les dio una orden que heló la sangre de todos. Matad a todos los niños menores de 2 años. En Belén y sus alrededores. Mateo 2:16. No importaban nombres. No importaban familias.
No importaban lágrimas. La corona temía al pesebre. El trono temía al amor. Casas el llanto en Belén. La pequeña aldea de Belén, que había sido testigo de la adoración de los sabios, ahora se convertía en escenario de horror. Las risas infantiles fueron interrumpidas. Las cunas vacías. Las madres desgarradas. Las calles se llenaron de gritos. Las puertas se abrieron con violencia. Los hogares fueron heridos con espadas. Y los cielos guardaron silencio. Libro abierto, profecía cumplida en dolor. Voz fue oída en Ramá. Grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos. Y no quiso ser consolada, porque perecieron. Mateo 2:18 Jeremías 31 horas y 15 minutos. Lo que había sido anunciado siglos antes se cumplía ahora en sangre. No por la voluntad de Dios, sino por la rebelión del hombre. Porque cuando el orgullo se enfrenta a la profecía, siempre intenta destruir al inocente. Paloma, el silencio de Dios no es ausencia. Muchos dirán: ¿por qué Dios no lo salvó? ¿Por qué permitió semejante injusticia? Pero el silencio de Dios no es abandono. Es juicio contenido. Es misericordia extendida. Es propósito oculto. Cada lágrima de esas madres sería recordada en la eternidad. Y cada niño sería acogido en los brazos del Padre. La herida del reino. Jesús, aún niño, escapaba hacia Egipto en brazos de José. María lo miraba sin comprenderlo todo, pero creyendo. Y mientras otros niños eran sacrificados por un rey corrupto, el Hijo de Dios era escondido, para, un día, ser sacrificado por toda la humanidad. Camello el eco en los corazones de los sabios. En su regreso a Oriente, los sabios escucharon los rumores. Y aunque el dolor los sacudió, sabían que habían sido parte de algo más grande. Habían visto al Salvador. Y ahora entendían la gravedad del conflicto. No era solo una adoración. Era una batalla entre dos reinos. El del hombre y el de Dios. Fuego, el verdadero rostro del poder humano. Herodes no mataba por justicia, ni siquiera por seguridad. Mataba por miedo, por control, por desesperación. Porque todo poder que no nace de Dios vive amenazado por la verdad. Y eso lo vuelve cruel, irracional, sanguinario. Libro abierto, el patrón que se repite. La historia de Moisés volvía a repetirse. Otro faraón. Otro infanticidio. Otro libertador escondido. Tomó José al niño y se fue de noche a Egipto. Mateo 2:14. Otra vez. El que liberaría a su pueblo era salvado por el cielo, en medio de un genocidio. Porque las tinieblas intentan siempre detener lo que traerá luz. Paloma, Dios no olvida. El llanto de cada madre en Belén subió como incienso al cielo. No fue en vano. No fue ignorado. Dios no detuvo la espada, pero sí guardó a su Hijo. Porque había una cruz que esperaba, un propósito que debía cumplirse. Y a través del dolor, el reino de los cielos seguiría avanzando. Pergamino, la justicia no es inmediata, pero es segura. Herodes pensó que había ganado. No hubo alboroto. Nadie lo desafió. Ninguna nación reaccionó. Pero el cielo no olvida. Herodes moriría poco tiempo después. Solo. Enfermo. Roto. Porque el que lucha contra el plan de Dios, aunque parezca vencer por un momento, siempre termina destruido.
Reflexión sobre el sufrimiento. El dolor de las familias en Belén. Es uno de los misterios más profundos de la historia. ¿Por qué esos niños? ¿Por qué tanto sufrimiento? Porque el reino de Dios, aunque es eterno, nació en un mundo caído. Y donde hay pecado, el dolor también aparece. Pero aún así, el plan sigue. La promesa no muere. El rey sigue vivo. Amanecer el alba después del llanto. Cuando los soldados se marcharon, la aldea quedó en silencio. Un silencio que dolía. Un vacío que gritaba. Pero también, una esperanza persistía. Porque aún en medio del luto, los profetas lo habían dicho. Del llanto surgirá consuelo. Del polvo se levantará esperanza. Jeremías 31 horas y 17 minutos. Y aunque muchos no lo sabían aún, el Mesías había sido preservado. Este acto nos recuerda que el reino de Dios no avanza sin oposición, y que el precio del propósito eterno a veces incluye dolor humano. Pero también nos muestra que Dios no abandona su plan. El Salvador vivió. La adoración fue real. La profecía siguió su curso. Y mientras Herodes creyó haber vencido, la historia solo lo recordaría como el rey que intentó matar la esperanza. Pero no pudo. Porque ningún trono humano puede detener lo que nace en el cielo. Y si la salida de tu valle oscuro no depende de tus fuerzas, sino de una voz que te llama desde el cielo. Egipto se extendía como un contraste silencioso. Allí, en la tierra que una vez esclavizó al pueblo de Israel, ahora habitaba el libertador del mundo. Jesús. Apenas un niño. Pero más que un niño. Vía Láctea exilio con propósito. Cuando José tomó al niño y a su madre y huyó a Egipto, no lo hizo por miedo humano. Lo hizo por obediencia celestial. Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Mateo 2:13. No hubo quejas. No hubo negociación. Solo obediencia. Y así, el Hijo del Altísimo habitó en una tierra ajena. Pero lo que parecía una huida era, en realidad, una protección estratégica del cielo. Pergamino profecía cumplida. Muchos siglos antes, el profeta Oseas lo había dicho. De Egipto llamé a mi hijo. Oseas 11:1. Y ahora, esa palabra cobraba vida. Porque cada detalle en la historia de Jesús no era accidental. Era cumplimiento. Cada paso, cada ciudad, cada silencio y cada cambio de rumbo estaba escrito en la eternidad. De cierto el Dios que guía en la pausa. Egipto no fue lugar de milagros, ni de ángeles, ni de señales. Fue tierra de espera, de anonimato, de silencio. Pero incluso en ese silencio, Dios seguía presente. Porque no siempre habla, pero siempre observa. Y nunca deja de sostener. Reloj, el tiempo de Dios no se detiene. Mientras Jesús vivía oculto, Herodes envejecía. Y su corazón, lleno de temor, se hundía cada día más en oscuridad. La espada había caído sobre Belén. Pero la profecía seguía viva. Y cuando llegó el momento, Dios volvió a hablar. Paloma, un sueño de retorno. Otra vez, en medio del descanso, Dios se reveló a José. Levántate, toma al niño y a su madre. Y regresa a la tierra de Israel. Porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Mateo 2:20. No fue una sugerencia. Fue un llamado. Y en ese instante, la temporada de exilio terminó. Porque el Dios que esconde
También es el Dios que llama a salir. Obediencia otra vez. José no pidió explicaciones. No solicitó pruebas. No preguntó por rutas. Simplemente se levantó. Tomó al niño. Tomó a María. Y caminó. Porque el hombre que ha oído a Dios una vez puede confiar cuando Él vuelve a hablar. La ruta del retorno. El camino hacia Israel no era fácil. Atravesaron desiertos. Rutas inestables. Territorios romanos vigilados. Pero esta vez, el viaje no era de huida, sino de cumplimiento. Regresaban al lugar de la promesa. No como fugitivos, sino como portadores del reino. Símbolo de peligro, nueva amenaza, Arquelao. Sin embargo, al llegar cerca de Judea, José escuchó que el nuevo rey era Arquelao, hijo de Herodes. Y aunque Herodes había muerto, el espíritu de violencia no había desaparecido. El corazón de José se inquietó. Y una vez más, Dios intervino. Símbolo de luna creciente, otra advertencia en sueños. Y siendo avisado por revelación en sueños, se retiró a Galilea. Mateo 2:22. No volvió a Belén. No volvió al sur, sino que se dirigió al norte. A Nazaret. Un pueblo despreciado. Una región olvidada. Pero allí, Jesús crecería. Y se cumpliría otra palabra. Será llamado Nazareno. Mateo 2:23. Yerba Nazaret, el lugar de lo pequeño. Nazaret no tenía fama, ni historia profética, ni reconocimiento religioso. Pero era el lugar exacto. Porque Dios no busca el esplendor. Busca el corazón que está dispuesto. Y en Nazaret, Jesús crecería en sabiduría, en gracia y en preparación. Nube de pensamiento, el plan que sigue, en lo escondido. Los magos ya no estaban. Los ángeles no cantaban. La estrella ya no brillaba. Pero el plan de Dios seguía avanzando. Porque el reino no se detiene cuando no hay señales. El reino avanza cuando hay obediencia. Libro abierto, paralelo profético. Así como Moisés fue llamado desde el exilio para liberar a su pueblo, Jesús será ahora llamado desde Egipto para iniciar una nueva historia. No como niño, sino como promesa activa. Dios lo había preservado. No para esconderlo eternamente, sino para revelarlo en el tiempo perfecto. María, la madre del recuerdo. Durante el camino de regreso, María meditaba en silencio. Ella recordaba todo. La visita del ángel. La adoración de los sabios. La huida. El dolor de Belén. Y ahora, la voz de Dios llamándolos de regreso. Su fe no dependía de explicaciones. Dependía de recordar lo que Dios ya había hecho. Porque quien recuerda lo que Dios ha dicho, camina confiado hacia lo que aún no entiende. Botón de repetir vuelta, pero no al mismo punto. José y María volvieron a Israel, pero no al mismo lugar. Dios los trajo de regreso, pero por un camino nuevo. Y eso es lo que Él hace. A veces te saca, no para abandonarte, sino para formarte. Y luego te trae de regreso. No al mismo sitio, sino al lugar donde puedes florecer. Paloma, silencio celestial, presencia continua. En Nazaret no hubo ángeles, ni sueños, ni luces. Pero había paz, estabilidad, propósito. Porque cuando obedeces, aunque no veas, sabes que Él está. Dios no solo nos guía en el desierto, también nos llama de regreso.
cuando el peligro ha pasado. Y el retorno siempre es más que geografía. Es restauración. Es cumplimiento. Es madurez espiritual. Jesús salió de Egipto, no como fugitivo, sino como el cumplimiento vivo de la palabra. Porque cada valle tiene un final. Cada exilio tiene una fecha. Y cada propósito divino tiene su tiempo perfecto para florecer. ¿Y si el viaje de los Reyes Magos aún no ha terminado? Los sabios ya habían regresado a su tierra. La estrella ya no brillaba en el cielo. La historia parecía haber llegado a su fin. Y sin embargo, el eco de su búsqueda seguía resonando, siglos después. Porque cuando un alma se atreve a buscar a Dios, su historia no muere, se multiplica. Globo terráqueo con Europa y África más que una historia antigua. Muchos miran a los sabios como parte de un pasado. Como figuras del nacimiento de Jesús. Decoraciones de temporada. Cuentos para niños. Pero en el cielo, su acto de fe es memoria eterna. Y en la tierra, su ejemplo sigue marcando a los que hoy aún siguen la luz. Fuego el fuego que dejaron encendido. Ninguno de ellos escribió un libro. Ninguno fundó una religión. No hubo templos en su honor. Y sin embargo, el mundo entero sigue recordando su viaje. ¿Por qué? Porque lo que nace de la fe verdadera no necesita fama para ser eterno. El mapa de su legado. ¿Qué fue lo que realmente dejaron? Un modelo de búsqueda genuina. Salieron de sus tierras por algo más grande que ellos. Una fe que actúa sin garantías. Vieron una estrella, y caminaron por meses. Una adoración rendida. Se postraron antes de recibir nada a cambio. Una obediencia práctica. Cambiaron de rumbo cuando Dios lo indicó, sin debatir. Una herencia espiritual. Su historia encendió un patrón en el corazón de los buscadores. Libro abierto, el patrón bíblico de los buscadores. Desde Abraham hasta Moisés. Desde los profetas hasta los discípulos. Todos fueron hombres y mujeres que buscaron. Buscaréis, y me hallaréis. Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29:13. Y los sabios del Oriente fueron parte de esa misma línea invisible. Una línea de fe. Una estirpe de buscadores. Una generación que no se conforma con el mundo visible. ¿Qué hace eterno a un buscador? No es su sabiduría, ni sus riquezas, ni su origen. Es esto. Se levantan cuando los demás se conforman. Preguntan cuando otros se distraen. Se arrodillan cuando otros solo observan. Y entregan lo mejor de sí cuando encuentran al Rey. Eso fue lo que hicieron los sabios. Y eso es lo que aún hoy el cielo busca. Foco la estrella hoy. Ya no hay una estrella en el cielo. Pero hay una luz más profunda en el interior. El Espíritu de Dios guía al corazón humilde. Al alma dispuesta. Al sediento de verdad. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, no andará en tinieblas. Juan 8:12. Y esa promesa es para el buscador de hoy. Mapa un viaje interior. No necesitas camellos. Ni mapas antiguos. Ni largas caravanas. Tu viaje comienza en lo secreto. En el susurro de tu alma. En la decisión de decir: no me conformo con saber de Dios. Quiero conocerle. Quiero encontrarme con Él. ¿Y cuándo das ese paso? El mismo Dios que guió a los sabios empieza a guiarte a ti. Estrella brillante, los sabios no murieron en el relato. Sus nombres se perdieron. Pero su historia no. Porque el cielo no necesita recordar nombres. Cuando recuerda obediencias.
Los sabios son una parábola viva. Un recordatorio eterno de que el conocimiento humano nunca será suficiente sin la rendición espiritual. El verdadero conocimiento. Ellos eran expertos. Conocían los cielos. Interpretaban señales. Eran científicos, matemáticos, filósofos. Pero su mayor sabiduría no fue la que traían consigo, sino la que aprendieron de rodillas ante un niño en Belén. ¿Corona que fue de sus coronas? ¿Las conservaron? ¿Las dejaron como ofrenda? ¿Volvieron con orgullo? No lo sabemos. Pero esto es seguro. Después de adorar al Rey verdadero, ya ninguna corona humana les importaba. Porque una vez que has visto la gloria, el resto pierde valor. Pergamino, una historia que aún se escribe. Ronnie, tú que estás narrando esta historia. Quien la escuche en YouTube, quien la vea, quien la comparta, se está convirtiendo también en parte del legado. Porque el viaje de los sabios no termina con ellos. Continúa en cada corazón que decide buscar a Jesús. En cada alma que se arrodilla ante el invisible. En cada vida que se rinde sin garantías, pero con fe. ¿Regalo que ofrendas traes tú? Hoy ya no se lleva oro, incienso ni mirra. Pero aún hay regalos que el cielo recibe. Tu tiempo. Tu obediencia. Tu voz. Tus talentos. Tu arrepentimiento. Tu fe. Y cuando los entregas sin reservas, el cielo se abre de nuevo. Flechas antihorarias, el ciclo que sigue. Dios aún llama buscadores. Aún enciende luces en la oscuridad. Aún responde a quienes preguntan con sinceridad. Y cada vez que alguien escucha esta historia, una semilla se planta. Una estrella interior se enciende. Y un nuevo viaje comienza. Paloma, la adoración que transforma. ¿Te diste cuenta? Los sabios no regresaron igual. Volvieron a su tierra, sí. Pero ya no eran los mismos hombres. Porque nadie puede postrarse ante el Rey y seguir siendo igual. Hoy no estás escuchando una historia lejana. Estás siendo llamado a convertirte en parte de ella. Como los sabios. Pregunta. Camina. Resiste. Adora. Obedece. Y comparte. Porque el legado no está en los monumentos. Está en los corazones que siguen buscando. ¿Y tú? ¿Dónde estás en este viaje? ¿Estás esperando la señal? ¿O ya comenzaste a caminar por fe? Tal vez. La estrella que buscas ya está brillando dentro de ti.